Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado nuestro ministro administrativo de la Presidencia y primer fundador del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Andrés Bautista. Andrés, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con una pregunta obligada de patria, de nación, el tema de la crisis haitiana y cómo nos impacta a nosotros en la República Dominicana y lo que hacemos como gobierno con nuestro presidente Luis Abinader para enfrentar esos desafíos. ¿Cuál es tu visión? Don Guillermo, primero agradecer estar aquí en este tan visto programa una vez más y desearte éxito, salud. Mira, definitivamente, gracias. El presidente Luis Abinader es un hombre que ha sido coherente y en lo que tiene que ver con la defensa del territorio, de la nacionalidad y la patria, ha dado demostración de que su decisión es irreversible. Y los pasos que se han dado están ahí. Indiscutiblemente que la comunidad internacional ha abandonado a Haití. Y resulta hasta chocante que tiene que ser el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, que tiene que despertar a la OEA, que estaba durmiendo y ciego, no viendo hacia esa situación de Haití. El presidente Luis Abinader, desde que llegó al gobierno, no ha dejado una sola vez en lo que tiene que ver con su participación en reuniones a través de las Naciones Unidas, con los gobiernos de Latinoamérica, en todos los foros internacionales, demandando que se le haga caso a la situación de Haití. Sin embargo, ha habido un desinterés de la comunidad internacional, que ha permitido que el problema haitiano cada día siga creciendo, que el desorden que las bandas ya controlan, más del 85% del territorio haitiano. ¿Y por qué nuestro gobierno, nuestro presidente, ha insistido? Porque los efectos de ese desorden que hay en Haití lo pagamos nosotros. Por eso pero el gobierno no se ha quedado tranquilo. El gobierno ha fortalecido la seguridad en la frontera, con más de 10.000 militares. Las Fuerzas Armadas han sido equipadas como nunca se había hecho en los últimos Eso es décadas. verdad. Entonces, helicópteros blindados, las tropas bien equipadas para reforzar la seguridad. Yo creo que esto es un tema que se ha tomado con seriedad y algo que debemos y aplicando destacar, la ley de migración. algo que hay que destacar es que no es verdad que se están violando los derechos humanos, porque la decisión del presidente es que se cumpla con la ley y se respete los derechos humanos. Hay organismos internacionales que realmente no se han preocupado del tema haitiano. Sin embargo, critican que el gobierno dominicano cumpla con su deber. El deber del gobierno es defender el territorio, defender la nacionalidad, defender la patria. Y veo sumamente positivo, estimado Guillermo, en la convocatoria que hizo el presidente Luis Abinader a los expresidentes de la República. Y digo esto porque cuando se trata de un tema tan trascendental como es el territorio, la patria, la nacionalidad, yo creo que ahí no puede haber colores políticos. Y de aquellos que han sido presidentes de la República, que son líderes, realmente tienen que unirse para buscar una solución. Y yo creo que la grandeza del presidente queda demostrado con esa actitud de búsqueda de consenso para tomar las decisiones. Y yo felicito a los expresidentes que también han respondido a ese llamado. Y se han comprometido para asistir a la primera reunión del Consejo Económico y Social
donde se va a conocer el tema haitiano. Exactamente. Entonces, ese con tema los diferentes sectores de la vida nacional. Ha sido llevado a la CES y el presidente se ha comprometido y los expresidentes a participar en esa primera reunión y que sus representados entonces sigan conociendo el tema. Nosotros creemos que ahí debe acelerarse lo que es el conocimiento de esas ideas para lograr un consenso, porque debemos se ha dado un ejemplo a nivel nacional e internacional con esa reunión de los expresidentes y el presidente, pero eso debe seguir redundando en beneficio del país y es una imagen para los dominicanos y para el mundo de que nuestro país, de que nosotros los dominicanos somos capaces de reunirnos para defender lo que son los valores fundamentales. Andrés, hay ejemplos tanto en Europa como en Estados Unidos. Vemos a los franceses deportando a los extranjeros que están ilegales allí. Vemos en Estados Unidos y deportando a los ilegales también. Y nos critican a nosotros por deportar y aplicar la ley de migración. ¿Qué tú dirías? No, esa es una inconsecuencia, porque aquí no se están deportando personas que están legales, aquí se están deportando los ilegales, que lo deportan todos los países del mundo. Así eso es. lo estamos viendo. Entonces, lo que sucede es que hay organismos internacionales que no hacen nada en Haití y quieren entonces venir a lucírsela defendiendo lo que no es defendible, porque es un derecho y una obligación. Es una obligación de los gobiernos de defender, de que se cumpla la ley. Y aquí lo que se está haciendo es que se cumpla la ley. Cuando se habla, se critica a que se está deportando a embarazadas o a mujeres que van a los las hospitales, parturientas. a las parturientas. Se está haciendo respetando los derechos humanos. Que pero por cierto hay una reducción grande, ya no están yendo a los hospitales. Estaban siendo copados por extranjeros ilegales, por haitianos básicamente ilegales. Entonces, lo primero es que son violadores de la ley y lo segundo es que el deber fundamental del Estado dominicano es asistir a los dominicanos y a aquellos extranjeros. Pero no obstante esa situación, no, Guillermo, a las parturientas se le atiende. Cuando están en condiciones, cuando están de alta, entonces se les traslada como humanos a su país. Eso es algo que no puede criticarlo aquel que vaya a hacer una crítica consciente y responsable. Andrés, hablar también de una gestión que tú realizas como ministro administrativo de la presidencia, en tiempo ahora que hemos tenido muchas lluvias que han producido daño a los agricultores, a los productores nacionales. ¿Qué tú dirías? Porque te vimos actuando precisamente ahora, la semana pasada, en esos propósitos. Lo primero que debo decir es que me siento realmente orgulloso y honrado de trabajar al lado del presidente Luis Abinader. Primero, una persona decente, honesta, una familia ejemplar, tanto lo que tiene que ver con sus hermanos, su familia, su núcleo familiar. Eso es así, eso es verdad. Que es un ejemplo. Y lo segundo es un hombre que tiene como meta fundamental dejar un legado de honestidad y de eficiencia, transparencia y eficiencia. Entonces, para mí, eso es fundamental y es una motivación para trabajar las horas que hay que trabajar al lado de ese presidente, que es un hombre que trabaja 16, 18 horas diarias. Eso es así. Es una persona, yo creo que ha habido otro presidente que le dé el seguimiento que le da Luis Abinader a todos los problemas del país. No ha habido otro. ¿Y por qué yo te digo eso? Porque no ha habido otro presidente que tenga 2 celulares donde recibe todas las informaciones que le llegan del país entero, la ve todos y le da seguimiento a todas. Entonces, yo en estos momentos ha habido muchos problemas
Y precisamente por esa sensibilidad del presidente y esa responsabilidad, nosotros tenemos que trasladarnos y ir a los lugares donde se presentan problemas. Vi el anuncio de que va a haber 19 disturbios este año en lo que es el ciclo la programación a nivel mundial. Sin embargo, dice que en el Atlántico van a haber 19 tormentas. Ya se hablaba de la época ciclónica. Sin embargo, ahora sucede, a cada rato sucede un disturbio. Ya no se le llama disturbio porque no tiene nombre casi, donde se desbordan los ríos. Nosotros acabamos de pasar, desde diciembre hasta ahora, ha habido inundaciones en Samaná, en Las Terrenas, ha habido disturbios en Nagua, ha habido disturbios en lo que es la parte norte de Gaspar Hernández, lo que tiene que ver en Puerto Plata, en La Vega, en Constanza, en Jarabacoa, en Bonao. Entonces, son fenómenos que se presentan y tiene como consecuencia la inundación de viviendas. Ha habido que llevar colchones, camas, neveras, estufas, porque se la lleva. Pero más de 100 millones ha afectado al sector agropecuario, a los productores nacionales. Tú te quedas muy corto. Son cientos de millones de pesos en indemnización, en compensación. Solamente con el PPA, la peste porcina africana, tenemos que hablar de miles de millones de pesos en compensación a los productores. Pero así pasa también con los productores de plátano, con los productores de arroz. Este ha sido un gobierno que ha estado cercano y comprometido con los productores. Los productores avícolas ha sido subsidiado, ha sido apoyado en las crisis de sobreproducción. Andrés, comenzamos desde que llegamos al poder el 16 de agosto del 96 con tasa cero para fomentar la producción nacional, los arroceros, la habichuela, el Banco Agrícola aportándolo. Tasa cero y préstamos a bajo costo. El Banco Agrícola ha financiado cerca de 160.000 millones de pesos en lo que tiene que ver en el periodo. Entonces, esto da lugar a que los productores, nosotros participamos el jueves pasado en lo que fue el Día del Agricultor, que se celebra siempre en Moca, porque Moca, un centro, está en medio de tormenta, en medio de muchas lluvias. El presidente no pudo ir por la situación climatológica. La situación, no pudo volar, estaba planificado en su agenda y nosotros le excusamos. Pero realmente el que vivió ese momento se sintió, si él hubiera estado, se siente muy satisfecho, porque los productores todos agradecieron el apoyo del gobierno. Eso demuestra que realmente ha habido un trabajo en ese sentido. Y lo que tiene que ver con las obras, las otras obras, las lluvias también, Guillermo, las obras las retrasa, porque cuando un camino vecinal... Pero ha tumbado puentes también. Solo en Puerto Plata, cerca de 8 puentes han sido afectados. En Gaspar Hernández, que estuvimos también últimamente, 3 puentes fueron afectados. En Bonao tenemos puentes afectados. Obras Públicas ha estado muy activa en ese sentido. Obra Pública ha estado tremendamente activa. Eduardo Estrella visitando personalmente y los viceministros visitando eso. También los acueductos, agricultura, con los caminos vecinales, el INDRI, INAPA, o sea, todos han acudido a paliar en los momentos y a programar lo que es la reconstrucción de aquellas obras que han sido afectadas. Pero ha habido un compromiso con esas comunidades que han sido afectadas, porque tú sabes que tenemos grandes problemas, porque la urgencia algunas veces la gente se siente un poco mal, pero hay que entender que nosotros tenemos que cumplir con la ley de compra y contrataciones y que cualquier asunto se lleva un proceso
y un tiempo que necesariamente... Pero cuando se declara emergencia, hay entonces el la gobierno, facilidad. el presidente declaró de En emergencia estado... 6 provincias. Pero aún así, Guillermo, se tiene un proceso que dura por lo menos 20 o 30 días, porque hay plazos que aún dentro de la emergencia, donde las compras se aceleran por ser de urgencia, pero siempre hay un proceso. Pero se acude los organismos del Estado, el Plan Social, Obras Públicas, el INDRE, INESPRE, y los comedores económicos supliéndole comida gratis. Los primeros que llegan precisamente son los comedores económicos con las cocinas móviles. Eso es una realidad. Felicito a Edgar por el trabajo que está haciendo sí, los comedores económicos. Hay que reconocerse. Y ya tienen tiempo haciendo un trabajo eficiente. Claro que sí. Muy, muy interesante. Y es lo primero, porque lo primero es llevar alimento a aquellos hogares donde se le daña, moja todo y se daña todo los ajuares. Pero la comida ha estado presente permanentemente y en medio de ese fragor. Claro, se le lleva las cocinas móviles y se le lleva alimento también del Plan Social. Bueno, Andrés, tú fuiste y has sido el primer presidente de nuestro partido revolucionario moderno que fundamos, precisamente hoy en el poder político, gracias al apoyo mayoritario de nuestro pueblo dominicano en aquel 16 de mayo del 2020. ¿Cómo ves tú el presente de nuestro partido y también el porvenir del Partido Revolucionario Moderno, liderado por nuestro presidente y líder Luis Abinader? Bueno, el futuro del partido lo veo positivo. Tenemos en ejercicio un presidente del partido que está haciendo un buen gobierno y empeñado en hacerlo por lo que resta de su periodo. Nosotros tenemos, todo partido se funda para la toma del poder. Nosotros tenemos el privilegio de que sea un partido que se funda en el 15 y ya vamos a tener dos periodos de gobierno. Sin embargo, el reto de un partido político en el gobierno es doble. ¿Por qué es doble? Porque tiene que tratar de mantenerse en el poder y para mantenerse en el poder tiene que hacer un buen ejercicio de gobierno. Pero además tiene otro problema, otro reto, que es mantenerse unido. Entonces nosotros, como partido político, que venimos de otro partido en el cual militamos mucho tiempo, tenemos que ver el pasado, no olvidar el pasado, sino recordar el pasado para no repetir los errores del pasado. Por eso tú tampoco desamparas a nuestros compañeros y compañeras PRMistas que los nombras. Nosotros sentimos que ese partido es como un hijo y uno tiene que cuidarlo. Y precisamente mi preocupación como un dirigente del partido es que nosotros nos enfoquemos siempre en lo que son esos dos objetivos. Mantener la unidad del partido por encima de todo, mantener esa familiaridad que debe caracterizar a los dirigentes de un partido político, sin olvidarnos que la mejor campaña, el mejor fertilizante para lograr una buena cosecha en el 28 es hacer un gobierno, un ejercicio eficiente del gobierno. Y no podemos descuidarnos, tenemos que siempre estar alerta porque esos dos puntos son fundamentales. La unidad y el ejercicio eficiente y transparente del poder. Si nos descuidamos en una de esas dos cosas, podemos fracasar en el objetivo y estaríamos defraudando al pueblo dominicano que ha confiado en nosotros, que ha confiado en el presidente Luis Abinader, que está dejando su vida al servicio del país, al servicio del partido. Entonces, nosotros tenemos que estar claros, vamos a trabajar enfocándonos en esos dos aspectos. Y creo que si así lo hacemos, estamos seguros de que en el 28 el pueblo dominicano volverá a confiar en nosotros.
pero no podemos defraudarlo. Andrés Bautista, contigo podemos hablar siempre por muchas horas, no solamente como ministro administrativo de la presidencia, sino como uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Decirle al pueblo dominicano, decirle a los compañeros de mi partido que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza de que a pesar de los problemas externos y los problemas internos, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Que nosotros estamos trabajando y el presidente de la República, Luis Abinader, está trabajando pensando en cada dominicano, en cada dominicana, pensando de que la situación económica y social sea mejor para cada dominicano. Su empeño es aportar a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. La economía dominicana va marchando bien y seguirá marchando bien cada día con el esfuerzo de todos. Que no perdamos la fe. Andrés, tú y yo y muchos dominicanos como nosotros no renunciamos al optimismo porque estamos precisamente acompañando a un presidente que trabaja en beneficio de la gente, que trabaja permanentemente buscando soluciones. Tú también lo haces como miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro administrativo de la presidencia, don Andrés Bautista. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, cuando usted llegó al poder político, al solio presidencial, el 16 de agosto del 2020, nos prometió que iba a ser un gobierno para enfrentar la corrupción pública y privada, que iba a ser un gobierno que le estaba dando a ese ministerio público la independencia para que la influencia del partidarismo político o de la orden política no tuviera que intervenir ni aceptarse para perseguir la corrupción del pasado y la de nosotros, la que pueda ocurrir. ¿Y qué ha pasado? En este tránsito que vamos ya por 4 años y medio, miles de millones de pesos recaudados, el Ministerio Público ha logrado, dentro de las negociaciones de imputados acusados de corrupción, que han decidido entregar miles de millones de lo que, decimos nosotros, se robaron del patrimonio de todo el pueblo dominicano. Es decir, devolviendo miles de millones. Pero ahora vemos, como vamos a poder comprobar pronto, que un imputado devolviendo 42 millones de dólares. Eso no hubiera ocurrido, señor presidente, si usted cuando llegó al poder político no aplica la transparencia y exige a nuestros funcionarios que no roben, que el que roba va a tener un régimen de consecuencia como no ocurría en esos 20 años de gobiernos corruptos y abusadores que encabezó Leonel Fernández Reina. Con sus primeros 12 años se apoderó de ese mismo Ministerio Público y hasta de los jueces de Suprema Corte de Justicia, nombrando hasta presidente. Pero también los 8 años de Danilo Medina. Hoy tenemos el buen ejemplo en el ejercicio del poder con usted. No tolera la corrupción. Por eso decimos aquí en Aeromundo que tenemos un presidente honrado que practica respeto precisamente al dinero del pueblo, al dinero que recaudamos de nuestros impuestos,
para que nadie se lo pueda robar. Y ahora vemos que muy pronto ese Ministerio Público dará una relación de todos esos miles de millones que hoy se han comprometido imputados de corrupción a devolver para buscar dentro de la ley reducción de pena. Señor presidente, por eso decimos aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, que usted representa el ejemplo para aplicar la ley, pero para aplicarle la ley a los del pasado y a los del presente, es decir, a nuestros propios funcionarios, que tampoco le toleramos que roben, y cuando se comprueba que hay funcionarios nuestros transitando ese camino, se han sometido a la acción de la justicia. Eso significa que no es una pose de un gobernante como Luis Abinader, es una decisión de hacer un gobierno transparente al servicio de nuestro querido pueblo dominicano, que robarle el dinero